Le damos en esta computadora y vamos a compartir. Nos quedamos en esto de las... estamos resolviendo problemas. Y claro, el problema que vimos en la sesión anterior, es lo raro que no me quiere. Acá está. ¿Por qué no quiere correr? Ahí está. Este problema que habíamos resuelto en la sesión anterior es un problema bastante sencillo. Dejo como inquietud, jóvenes, lo siguiente. Este mismo problema. Imagínense ustedes que ya conocen el largo del cable, que es lo que logramos determinar, para una de las dos soluciones. Por ejemplo, para la solución de 22,73 metros desde este punto hasta este otro punto. Perdón, ¿ustedes están viendo el ejemplo número 1 o no? Sí, profe. Ya, ok. Imagínense, ya resolvimos este problema. Imaginemos para la primera solución, ¿eh? Que es parecido a lo que se está mostrando acá, que nos da una solución del largo entre los 20 metros que está acá, el largo del cable para tener 8 kilogramos fuerza acá, era de 22,73 metros. Ya. Imagínense ustedes que te colocamos una roldana, ubica la roldana que es una ruedita que se pasea, digamos, tiene una garganta por donde cae el cable, y ahí de la roldana colgamos un peso conocido, tiene que ser conocido. La roldana va a tratar de ubicarse entre, ¿cierto?, en el medio de estas dos partes, en la parte más baja. Pero lo que sí es cierto es que la roldana va a quebrar la catenaria. Va a haber una catenaria aquí y una catenaria acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes además se dan el peso de la carga que va a soportar la roldana, ¿ya? Se podría preguntar, y el largo ya es mismo, ya no se va a correr el largo, imagínense ahora que está amarrado aquí, amarrado acá en A y en B, con 8 kilogramos fuerza, como está especificado acá, que se sabe que es medio kilo lo que pesa el cable, medio kilo por metro, ¿cierto? Y ahora le colgamos una roldana, que puede ser, imagínense una roldana de, qué sé yo, 5 kilos, ya. En la carga, 5 kilos. Entonces, lo que se pide ahora, cuál será la tensión del cable, en fin, el largo ya no puede crecer, el largo ya está amarrado aquí, amarrado acá. Y eso, con la herramienta que tenemos, en este momento no somos capaces, pero terminado esta sesión o terminado el problema que vamos a ver ahora, sí que van a ser capaces. ¿Ya? Es un buen ejercicio. Tenemos nosotros que, ya de repente se produce asimetría con el problema que le estoy planteando, ¿no? Porque ya quebrada la catenaria se producen dos catenarias simétricas, ¿sí? ¿Ah? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, datos como esto, ¿ah? Pues lo que voy a mostrar ahora, puede que el vértice de la curva se encuentre entre los dos puntos de sujeción. ¿Y cuáles van a ser los datos? El L, el vano, en la distancia horizontal en que se van a sujetar las dos puntas A y B, Q, lo que pesa el elemento flexible por unidad de largo, el S total es el largo total, y delta H, que son la diferencia verticalmente entre A y B. Se conocen estos datos, numéricamente ya los conocemos, y nosotros queremos resolver el problema, encontrar la catenaria, cuánto vale la tensión en el punto más alto, en fin, todo lo que hemos visto. Aquí se nos produce alguna situación un poco complicada. Primero, ¿cierto? Tenemos que ver, acuérdense que tenemos 4 ecuaciones disponibles, ¿eh? Que C es igual a H partido por Q, que tenemos que Y es igual a C por coseno hiperbólico de X partido por C, que S, que es el largo del cable, es igual a C por seno hiperbólico de X partido por C, y que la tensión
¿cierto? Es igual en el punto en que estamos analizando, es igual a Q por Y, vale decir Q por C y por coseno hiperbólico de X partido por C. ¿Ya? Y no hay más, son 4 ecuaciones. Entonces, con esas 4 ecuaciones deberíamos ser capaces de resolver este problema, este que está acá planteado. Y aquí tenemos algo importante, el delta H significa que la diferencia entre las dos alturas es este dato. Por lo tanto, la primera ecuación que se nos ocurre es esa. Delta H es igual a Y sub B menos Y sub A. O sea, es igual a C coseno hiperbólico de B partido por C, ¿cierto? Menos C coseno hiperbólico de A partido por C, donde B y A son los vanos, ¿cierto? Desde el vértice de la curva hasta el punto en cuestión, horizontalmente. O sea, ya tenemos una ecuación, que es la resta de las dos Y. Y sub B menos Y sub A. Pero también tenemos el S total, que este también es la resta de los S, porque el S se mide desde el vértice de la curva hasta el punto en cuestión. Entonces, ese total, que es dato del problema, es igual a S sub B menos, o sea, más S sub A, porque esto se supone que está poblado a otro, si la curva se encuentra entre el vértice se encuentra en los otros dos puntos. ¿Ah? Pero aquí hay que pensar que A es negativo. Aquí no hay problema, porque el coseno de un número negativo sigue siendo positivo, tal como en la curva esa, pero el seno no. El seno de un número negativo nos va a dar, no va a positivo, va a negativo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cambiar, ¿cierto? Y colocar que es menos. Es S total es C seno hiperbólico de B partido por C menos C seno hiperbólico de A partido por C, cosa que al colocar el A, que es negativo, esto nos resulte positivo, y el S total es la suma de las dos partes. O sea, tenemos dos ecuaciones. Una del delta H y la otra del S total, que es una diferencia de dos S. Y finalmente la otra es una cuestión geométrica. L, ¿cierto?, va a ser igual a B más A, pero A es negativo, entonces le tenemos que poner B menos A, cosa que al reemplazar el A por el número negativo no quede la suma. Y ahí tendríamos nosotros, ¿cierto? Ejemplo, se hizo aquí la curva, y esta es nuestra curva. Fíjense que en este caso, ¿cierto?, los datos serían, dice, L, en este caso L son, de aquí para acá hay 30 metros y de acá para allá hay menos 10, o sea, el L es igual a, perdón, este es 20 metros, no 10. 20 metros, L es igual a 50 metros, pero acá hay B 30 positivo y el otro es 20 negativo. ¿Eh? Lo otro es el delta H, no está marcado acá, ¿cierto? Pero es la diferencia entre esta altura y esta otra que está acá. ¿Ya? Y esto aquí, con estos valores, perdón, A igual a menos 20 metros y B es igual a más 30, nos resulta el vértice de la curva, ¿cierto?, dentro de las dos paredes. Dentro de las dos paredes, ¿ya? Y claro, la distancia del delta H es 100,7 menos 37,6. Ese sería el dato que estaría dado acá, ¿cierto? Y bueno, esto lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene esto? No, sí, aquí se hizo al revés, sino que elaborando una planilla Excel y trabajando con la aproximación, o sea, una iteración, se puede resolver así. Pero con los mismos datos genéricamente, L, Q, S total y H, distintos sí, desde luego, ¿cierto? Distintos, nosotros podríamos tener otra solución. Sería, ¿cierto?, igual, son los mismos datos genéricos, ¿cierto? Son L, Q, el S total y del H, pero podríamos tener el vértice de la curva fuera de las dos paredes. ¿Ah? Esas eran las ecuaciones, ese caso, este que está acá. Ustedes se fijan, acá está B, el vértice de la curva está fuera de las dos paredes. Este sería un dato, ¿cierto? L,
la distancia que está acá, y sería la otra, la diferencia entre las alturas, donde está colgado en A y en B. El otro sería el largo del cable, el S total, que está ahí, ¿cierto? S total. Y Q, lógicamente. Entonces, ocupando las mismas ecuaciones genéricas, veamos. Tenemos la ecuación de la altura. Delta H sería el valor que se da. Pero el delta H es igual a Y sub B menos Y sub A. O sea, es igual a C coseno hiperbólico de B partido por C menos C coseno hiperbólico de A partido por C. Y esto resulta igual que el caso anterior. El coseno es un número negativo, ¿cierto? Es siempre positivo. ¿Eh? Así que aquí nos va a quedar realmente la diferencia entre esos dos valores. Ya estaría bien. La segunda ecuación que nos dan el S sería el S total, o sea, lo que va desde aquí, desde A hasta B. Que en este caso, si ustedes se fijan, A es positivo, son 10 metros, y B también es positivo, son 35 metros para este ejercicio. ¿Eh? O sea, lo que nos dan entonces nos estarían dando, ¿cierto?, el largo que hay desde aquí hasta acá. Y va a ser igual al S sub B, no se olviden que el S se mide desde el vértice de la curva, S sub B menos S sub A. S sub B menos S sub A. Pero como en este caso, ¿cierto?, el valor, este es el seno, ¿cierto?, de algo positivo, va a ser siempre positivo, tendríamos que ponerle entonces C menos, ¿cierto?, de manera que nos quede realmente la resta, porque ahora este valor va a ser positivo. Es positivo, el seno hiperbólico es algo positivo, va a ser positivo. Ustedes se fijan en esta ecuación exactamente igual que la que vimos anteriormente. Y finalmente, la ecuación geométrica son 3 ecuaciones para resolver este problema. Ahora fíjense que el vano A y el vano B son positivos, ¿cierto? El vano... Me pierde el ratón. Eso. El vano A es positivo, el vano B es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos que L, que es la distancia horizontal, ¿cierto?, entre los puntos A y B, va a ser igual a S sub B positivo menos S sub A, que también es positivo. O sea, aquí se coloca tal cual, porque este no va a cambiar con el signo, porque es positivo. B menos A, efectivamente es B menos A. Y si nos fijamos, queda exactamente igual en el caso anterior. O sea, las 3 ecuaciones son iguales. Los datos no son los mismos, pero genéricamente las ecuaciones son exactamente iguales, las 3 ecuaciones. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿y cómo sabemos entonces si el vértice de la curva está dentro de las dos paredes, y sería así el caso de la resolución, o el vértice de la curva está fuera de las dos paredes, ¿cierto?, y la solución sería esta? ¿Cómo nos daríamos cuenta, jóvenes? Genéricamente las ecuaciones son iguales, los datos serían distintos. Resolvemos el problema, ahí están. ¿Cuál es perdón, aquí cuál sería la incógnita? Bueno, la incógnita, hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las incógnitas son A, el vano B y la distancia C que hay desde el vértice de la curva hasta el origen del sistema. ¿Ah? Esas son las 3 incógnitas, A, B y C. Y hay 3 ecuaciones. La ecuación del delta H, la ecuación del S total y la ecuación del vano, la distancia que hay entre los dos puntos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces, una vez que hagamos una planilla Excel, intentemos viendo las diferencias, hasta que le juntamos, ya le dimos con el valor? ¿Cómo nos damos cuenta si el vértice de la curva está dentro de las dos paredes o está fuera de las dos paredes? Si está dentro de las dos paredes, la solución está así. Esta. Ahí el vértice está dentro de las dos paredes, o si está fuera de las dos paredes, como en este caso.
¿Cómo nos daríamos cuenta, jóvenes? Tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, con distintos datos, sí, en ambos casos. ¡Pum! Llegamos al resultado. ¿Cuál es el resultado? A, B y C. ¿Cómo nos damos cuenta si el vértice está dentro de las dos paredes y se trata de esta solución? O si el vértice está fuera de las dos paredes y se trata de esta solución. ¿Se puede comparar directamente? ¿Te puedo decir si el O C es sea, menor vamos, que A y B? vamos a tener los datos A, B y C, correcto. Pero ¿cómo nos damos cuenta el vértice está dentro de las dos paredes o el vértice está fuera de las dos paredes? Si C es menor que A y B, debería estar dentro. ¿Sí? Ya, C siempre va a ser un valor positivo, ¿eh? Pero vamos a tener los tres valores, A, B y C. Pero aquí está la cuestión en el signo. Si A nos resulta positivo, ¿cierto? La solución es esta que estoy presentando, ¿cierto? Porque A, B y C las tres incógnitas. ¿Eh? Si A resulta positivo, ¿cierto? Se trata de esto, o sea, el vértice está fuera de las dos paredes. Este es geométricamente el vértice de la curva, donde está en la flechita aquí. ¿Eh? Y si A es positivo, resulta esta solución. Y si A es negativo, nos resulta negativo, la solución es esta. O tan solamente con el signo nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Si bien es cierto que genéricamente son iguales las ecuaciones, los valores que obtengamos con su signo, si A es negativo, se trata de esta solución, ¿cierto? Y si A es positivo, se trata de la otra. Así de simple, ¿ya? Y ahora ustedes ya tienen las herramientas como si, oiga, si en este problema que está planteado acá le colocamos en este. Ahora le colocamos una roldana, ¿cierto? La roldana va a buscar su mínima energía potencial. En este caso, como A y B están en el centro, la roldana va a estar en el centro. Lo único que la catenaria ahora se va a quebrar. Hay una catenaria para acá, la roldana colgando, y está la otra catenaria para allá, ¿cierto? Que son simétricas como un espejo. Una va a tener, ¿cierto?, su vértice por acá y la otra va a tener el vértice por allá. Pero los C van a ser iguales, porque va a haber una simetría total, es como un espejo esto aquí, ¿cierto? Pero ahora tenemos una carga aquí donde se quiebra la catenaria, aquí hay dos catenarias, ¿ah? Hay dos catenarias. Ese es el problema que se pide que traten de resolverlo si colgamos una roldana con 5 kilos para abajo, para este mismo problema, ¿ya? Ahora sí que lo pueden solucionar, porque ahora tendrían dos catenarias y tendrían que ver con cuál de los dos problemas que hemos planteado, no con este, sino que con este que está aquí, ¿ya? Donde habría una catenaria, ¿cierto?, por un lado, con un vano ahora sería 10 metros, ¿cierto?, quedan 20 metros, ahora son 10 metros nomás, y la otra catenaria como espejo sería para el otro lado, ¿cierto? Eso es lo que se pide que traten de resolver. Bueno, pues esto es un problema interesante porque esto nos permite resolver una serie de problemas, ¿ah? Donde hay asimetría, qué sé yo, ¿no? Ahora tratemos de ver el problema. Necesariamente esto necesita hacer una planilla, qué sé yo, no es un problema sencillo de calcular, no es más fácil de determinar. Veamos ahora con problemas un poco más sencillos, jóvenes, cómo se puede resolver. Hay algunos bastante sencillos, unos bien prácticos. Por ejemplo, esto es un problema marítimo. Aquí se tiende una cadena, paños de cadena le llaman, ¿ah? Dice que en el fondo donde está el remolcador hay 30 metros, acá está el remolcador, hay 30 metros de profundidad y dice que despliegan 120 metros de cadena. O sea que hay, si ustedes se fijan, hay 120 metros, hay aquí hasta acá, que es línea recta, esto porque está descansando en el fondo marino y que está absolutamente plano, como una cancha de fútbol ahí debajo del mar. Y aquí viene, excepto la cadena, esta es la catenaria y llega acá. Y dice que el remolcador está echando marcha atrás y con una fuerza P de 3,6 kilonewton está tirando, desplegando la cadena. Entonces estos 120 metros, dice que hay una parte que está en el fondo marino y la otra parte está acá en lo que es propiamente la catenaria.
a decir que aquí está el vértice de la curva. Entonces lo que piden en este problema, si el remolcador está con 3,6 kilonewton, dice que el empuje son 3,04 newton por cada metro, esto es el empuje del agua. El agua empuja para arriba la cadena. O sea que el Q son los 3,6 kilonewton, ¿cierto? Menos los 3,04, ¿cierto? No, perdón, 3,6 son los, acá está. El empuje hidrostático está a 1 kilogramo, 2,4 kilogramos por cada metro, y el empuje está dado es el peso, y el empuje es 3,04 newton partido por metro. Hay que transformarlo a kilogramos partido por metro, o transformarlo a newton. Y la resta, porque el peso es para abajo y el empuje es para arriba. Sé que esto, ¿cierto? Eso es lo que descubrió Arquímedes. Entonces lo que piden calcular es la longitud L del cable, perdón, el cable de la cadena que está en contacto con el fondo, tal como está mostrado acá. Eso es lo que piden. Se sabe que desde aquí hasta acá hay 120 metros, por lo tanto, si nosotros somos capaces de determinar, aquí está el vértice de la curva de la catenaria, para la cadena, nosotros tenemos que determinar cuánto vale este largo. Si se sabe cuánto vale este largo, los 120 le restamos este largo y vamos a tener cuánto es L. Así de simple. ¿Ya? Eso sería el problema. ¿Se entiende el planteamiento de, o sea, cuál es el problema? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Profe, Se quiere saber cuánto es lo que descansa en el fondo marino, ¿ya? De cadena. Y aquí está el ancla, si ustedes se fijan en la punta. Bien, entonces, veamos lo que ya se me ha escapado varias veces. Ahí está el monito de la catenaria, ¿ya? Aquí está el fondo marino. Ahí. Aquí la pendiente es 0. Y ahí viene la catenaria, ¿cierto? Y acá está tirándolo con una tensión que desconocemos, pero sí sabemos cuánto vale la componente horizontal. Vale P, vale 3,6 kilonewton. 3.600 newton. Lógicamente tiene una componente vertical que desconocemos, pero sabemos que esta es tangente aquí a la curvatura. Acá tenemos el Q. ¿Ah? El Q total es lo que pesa para abajo, esto aquí, el Q total. ¿Ya? Y aquí hay la tensión H, aquí H. ¿Ah? Ahí está. Y esto es el X sub B, ¿cierto? De aquí el punto A está en 0, así que el X sub B nomás. Y aquí está el Y sub B. El Y sub B es igual a C más los 30 metros. Pero C lo desconocemos. ¿Ya? Entonces nosotros podemos plantear que P, ¿cierto? Es igual a la tensión P, ¿cierto? Que está tirando para allá, es igual a H. Esa que está ahí, en este punto. Está tirando con una tensión. Es igual a H, es igual a 3,6 kilonewton, ese es el dato del problema. Y el Q total, ¿cierto? Es igual a Q sub 0, ¿cierto? Que es menos el empuje. Q sub 0 vale 2,4, está en 2,4 kilogramos, lo transformamos en newton, lo multiplicamos por 9,81, menos 3,04 que es el empuje, ¿cierto? Y nos da 20,504 newton metros. ¿Ah? En realidad es newton partido por metro. ¿Ah? Newton partido por metro. Eso es el Q. Y el C, este es interesante porque ahora si ya conocemos H, C es igual a H partido por Q. Es la primera ecuación que vimos. Y H ya sabemos, ¿cierto?, que vale 3.600, dice, 3.600. Y Q vale, como lo alcanzamos ahora a ver, 20,504. Por lo tanto, el C, que es la distancia, ¿cierto?, desde el vértice hasta el origen del sistema, vale 175,58 metros. ¿Eh? Esta distancia de aquí, del fondo marino, hasta el origen del sistema de la catenaria, vale 175,58 metros.
Por lo tanto, el Y sub B, jóvenes, el Y que es de aquí hasta el origen del sistema, no hasta el fondo marino, que son 30 metros, del origen es C más 30 metros, o sea, son 205,58 metros. Esto que hay desde aquí hasta acá, 205,58 metros. Si ya conocemos el Y, ¿cierto? Y conocemos C, nosotros podríamos decir entonces cuánto vale el largo de la cadena, lo que está aquí de la catenaria, desde aquí hasta acá, ¿cierto? Porque también tenemos que el Y sub B, ¿cierto? Viene es igual a C coseno hiperbólico de X sub B partido por C. Por lo tanto, de esta ecuación, nosotros podemos determinar cuánto vale el X sub B. Este que está aquí. ¿Cuánto vale? Bueno, se saca cierto argumento coseno hiperbólico, ¿cierto? Porque el coseno hiperbólico vale esto. Argumento coseno hiperbólico 205,58 partido por 1,7558. Y esto lo multiplicamos por 170, lo multiplicamos, claro, por 175 y nos da que X sub B es igual a 101,23, o sea, haciendo la operación al revés. Entonces ya tenemos el X de esta ecuación. Teniendo el X, ahora nosotros aplicamos la última ecuación, el S, el largo que hay de aquí hasta este punto, es igual a C seno hiperbólico de X, este que está aquí 101,23, la distancia que es de aquí hasta acá, partido por C, que son 175,58, y eso nos dice que el S sub B son 106,93 metros, o sea, desde aquí hasta acá son 106,93. Por lo tanto, lo que está descansando en el fondo marino son 120 metros menos 106,93, y eso nos da, jóvenes, 13,7 metros de lo que está descansando aquí en el fondo marino, la diferencia. Y ahí tenemos, jóvenes, un problema más o menos práctico, ¿eh? Que lo podemos solucionar con las herramientas que tenemos, ¿eh? Profe, Consulta, ¿sí? eh, ¿puedes explicar de nuevo la parte del coseno hiperbólico de XB, partido 175? Claro. Esta es la Porque es ecuación. igual a 250. Esta ecuación ya la conocemos, ¿cierto? La segunda ecuación. La primera es que C es igual a H partido por Q, que ya lo ocupamos aquí, ¿eh? Esta ecuación dice que Y sub B, ¿cierto? Que es la altura, que es de aquí hasta acá abajo, es igual a C coseno hiperbólico de X sub B partido por C. Conocemos el Y sub B, ahí está. Lo que no conocemos es el X sub B. Pero si nosotros sabemos cuánto vale Y sub B, podemos dividir por C, el Y lo dividimos por C, ¿ah? y tenemos esto, ¿cierto? Y sub B, que son 205,58, dividido por este, que es C, por 175,58. O sea que sabemos cuánto vale el coseno hiperbólico de X sub B partido por C, ¿sí? Hacemos la operación al revés, ¿cierto? Argumento coseno hiperbólico de 205,58 partido por 175,58 y despejamos el X sub B, ¿cierto? Y eso nos da 101,23. ¿Sí? Hacemos la operación al revés aquí. Aquí si se sabe cuánto vale el coseno hiperbólico de esto, vale esto, entonces X partido por 175,58 es argumento coseno hiperbólico de esto. ¿Ah? Por lo tanto, lo multiplicamos por 175,58 y nos queda el valor de X sub B. ¿Sí? ¿Se entendió la operación? Sí, sí, ahí sí. ¿Ya? Hay que trabajar con la operación al revés. Igual que cuando tú tienes, mire, esto es el seno. Sí, sí, pero ¿cuánto vale el ángulo? Ah, es arco seno, ¿cierto? En este caso algo parecido, pero argumento, de acuerdo a las matemáticas, ¿cierto? Argumento coseno hiperbólico, ¿ya? Es la operación al revés.
Lógicamente que aquí hay que trabajar con calculadora científica, ¿cierto? Donde tenga las funciones hiperbólicas. ¿Ya? Entonces hace la operación al revés. ¿Ya? Entonces te llega al valor de x partido por 175,58. Por lo tanto, x va a ser igual al valor que tengamos, el argumento coseno periódico de esto, pero multiplicado por 175,58 nos da 101,23 metros. ¿Ya? Eso es. Profe, ¿Sí? profe. Ahí en el Q total, ¿por qué le restó el empuje? Ya. Tú tienes un peso, pero si te metes a la tina, ¿cierto? El peso, ¿cierto? Realmente es el peso tuyo, ¿cierto? Menos el peso del volumen de agua desplazado. Pesa menos uno ahí, ¿eh? ¿Cierto? Eso es lo que pasa acá. Si tú pesas la cadena en seco, tiene ese valor. ¿Cuánto es ese valor? 2,4 kilogramos por metro. Pero si tú la sumerges en el agua, está pesando menos, ¿cierto? Eso es lo que se hizo ahí, se restó el empuje. Es lo que descubrió el señor Arquímedes. ¿Sí? Ah, ya, profe, sí, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Bien, pues, ese es un problema, jóvenes. Si no hay más consultas, aprovechen a hacer las consultas, jóvenes, porque de repente a uno le sale muy fluido todo esto, sí, porque uno ya lo sabe, pero ustedes no lo saben. Bien, acá vamos a ver otro problema, jóvenes, Profesor, ¿sí? consulta el S, ¿qué era el S? ¿Dónde está? El SB, abajito. Era el SB largo. ¿No? es el S sub B. ¿Mm? Ah, Eso el mismo. S, es que el S está definido desde el origen, es la distancia, el largo que hay de la curva, desde el vértice hasta el punto en cuestión. Esto lo vimos, y en estos problemas está el S, aquí está el S, ¿eh? El S, ¿cierto? El S total, que es el largo total, el S, el largo va desde aquí hasta acá. Y eso aquí va a ser igual. Va a ser igual a esto, el S sub B, más, ¿cierto? Esto que está acá. Pero como el seno, esto hiperbólico, es negativo, hay que ponerle negativo para que quede positivo, que es realmente la suma. Pero el S es medido desde el vértice de la curva hasta el punto en cuestión. Y eso lo vimos aquí, en este problema. Calculamos el S total, que es el doble de lo que hay que desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá sabíamos que tenían que ser más de 20 metros, porque se nos cortó. Y nos dio, ¿cuánto? Para una solución 22,73, que es el largo total, desde aquí hasta acá, el largo del cable. ¿Ya? Y había otra solución, ¿cierto? Que era C6,3428, y eso nos dio un S total de 29,38, o sea, una cuestión más suelta para acá, jóvenes, así, 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 pero más larga para abajo. Además que la tensión aquí era la misma, los 8 kilogramos fuerza. ¿Ya? Y el C cambiaba, aquí el C era 11,26, y en el otro caso un 6,3426, ¿ya? Y tal como lo dijimos, donde acá. Aquí ya hablamos el S desde este punto, y llegamos a la ecuación esto. Aquí parece que estoy en carga horizontal constante, y después fuimos a la carga, digamos, efectivamente aquí estamos, en esto. Ahí está marcado el S, desde aquí hasta allá, ¿sí? ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. Ok. Tenemos entonces el largo ya ubicamos el largo de la caña, y ahora vamos a ver otro problema, que es interesante, es un globo meteorológico. Meteorológico.
meteorológico. Ahí está. Para medir la fuerza del viento, dice reducir su velocidad y deducir su velocidad. Se utiliza un globo meteorológico de peso G conocido, ¿ya? Atado en B a un cable de largo S, se conoce el largo, y de peso distribuido Q, también se conoce, que está afianzado al suelo en el punto A. Esta cuestión. Y una vez que el globo se eleva, se mide el ángulo θ abajo con un transportador, ¿cierto? Y se mide el ángulo aquí justo en el origen, que forma el cable con el suelo, y piden determinar la fuerza del viento. ¿Cuál es la fuerza del viento? Convengamos, jóvenes, que si no hay, el viento no sopla nada, esta cuestión va a quedar absolutamente vertical para arriba y acá va a estar el globo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Empieza a soplar el viento y se empieza a inclinar esto para acá, esto siempre sigue siendo una catenaria. Y si la fuerza del viento es más fuerte, esto lo tira más para la derecha, ¿cierto? Y más acostado a esto. Entonces, midiendo el ángulo, nosotros podemos determinar la fuerza del viento. Así de simple. ¿Ah? Conociendo el peso del globo, conociendo el empuje. ¿Qué significa el empuje? ¿Cierto? Es el peso del aire desplazado por este globo. Ese es el empuje. ¿Ya? Y es para arriba, contrario. ¿Ya? Entonces, conociendo el Q del cable, ¿cierto? Midiendo con un transportador, midiendo el ángulo acá abajo, nosotros somos capaces de determinar la fuerza del viento. Eso es lo que piden, determinar la fuerza del viento, ¿cierto? Solamente midiendo el ángulo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que sabemos hacer, jóvenes, que es el diagrama cuerpo libre. Plantamos el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Ahí está la fuerza, incluye el cable, todo esto como un conjunto. Tenemos que aquí está la fuerza peso del globo, acá está el empuje, acá está la fuerza del viento, acá está el peso del cable, el Q por S, y acá abajo, aquí hay una fuerza, ¿cierto? Que te suba la tensión en A, que tiene dos componentes. Una componente es una fuerza, una componente vertical y la otra es la horizontal. Y si ustedes se fijan, jóvenes, o sea, estas dos componentes reemplazan a la tensión en A. No podemos tener todo, ¿cierto? Porque estaríamos tomando las dos veces. Si tomamos los componentes, la tensión es absolutamente tangente a la curva, a la catenaria que se forma aquí. ¿Ah? Pero sabemos que la horizontal es la fuerza del viento, ¿cierto? Porque aquí no hay otra componente horizontal, solamente está esta F sub B y la componente horizontal. O sea que la componente horizontal es la fuerza del viento, ¿cierto? Y ahí está, este es el diagrama de cuerpo libre que nos permite resolver el problema. Y lo que se va a medir aquí es el ángulo θ. ¿Ya? Ahí está el ángulo θ. Entonces nosotros podríamos plantear, jóvenes, que sumatoria de fuerza en dirección Y es igual a 0. De todo esto tratado como que si fuera un cuerpo rígido, ¿no? Es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas? E va para arriba, G va para abajo, que es el peso. Q por S, el peso del cable, va para abajo. Y la fuerza vertical, esta la componente vertical, también va para abajo, la que hace el suelo, ¿cierto? Y ahí se acabaron, ¿no? Todo esto, la suma de esto es igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que esta componente, que es la componente vertical de la tensión en A, es igual a el empuje menos G, ¿está bien? Y menos Q por S. El empuje menos G y menos Q por S. ¿Ya? Y tendríamos nosotros que ahora podríamos decir que la tangente del ángulo, de ese ángulo que conocemos, porque lo medimos, se fijan, aquí está el ángulo θ, va a ser igual a B partido por H, tangente del ángulo θ. B partido por H. Por lo tanto, podríamos decir que H, que es igual que la fuerza del viento, va a ser igual a B partido por tangente del angulito que hemos. ¿Y cuánto vale B? Vale esto que conocemos, ¿cierto? Conocemos el empuje, dado el empuje, dice, conocemos G y conocemos Q por S. Por lo tanto, conocemos la componente vertical. Y si conocemos el ángulo, ¿cierto? Sabríamos cuánto vale H, ¿cierto? Que es igual que la fuerza del viento.
¿Ah? Ahí está, pues, fíjense, entonces ustedes, ¿qué es lo que se podrían preguntar aquí, jóvenes? Podrían preguntarse, oye, ¿dónde está la catenaria? ¿Qué hemos ocupado de la catenaria? ¿Dónde están los cosenos hiperbólicos, los senos hiperbólicos? Tal vez podríamos decir, mira, está aquí en que escubrece y los otros conceptos, que es tangente, aquí que ahí hay un ángulo, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, aquí no fue necesario buscar, podemos encontrar cuánto vale C, porque esta es una catenaria, ¿cierto? Que aquí estamos estudiando un pedacito de la catenaria. Esta catenaria sigue para allá, sigue, y ya no existe acá, pero matemáticamente existe, y da la vuelta, y por acá está el vértice, hay una distancia C hasta el origen del sistema de la catenaria. ¿Ah? Pero que estamos estudiando un pedacito de esta catenaria, este que está aquí. Es como si fuéramos a las curvas que hemos planteado anteriormente, ¿cierto? Estuviéramos estudiando esta catenaria, por ejemplo, en la otra, ¿cierto? Estuviéramos estudiándola así como en este caso, ¿sí? O fuera hasta aquí, ¿no? Entonces estaríamos estudiando de aquí hasta acá. Y sabemos que la catenaria matemáticamente sigue existiendo y que llega hasta acá, y acá está el origen, el vértice de la curva, y está el origen del sistema. Pero nosotros estamos estudiando este pedacito nomás. Eso es lo que ocurre acá, jóvenes. ¿Ya? Pero este problema podríamos haberlo resuelto, jóvenes, sin tener idea de la catenaria. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, los conceptos que están aquí, podríamos tal vez, mire, sí, en la catenaria, pero es que la tensión siempre es tangente a la curva, independiente que sea una catenaria o no, ¿cierto? Así que ahí tendríamos que estas dos componentes ya estarían definidas por el angulito que es teta. ¿Eh? Consulta, jóvenes, un problema interesante este. Bien, hay mucho paño que cortar, jóvenes. Ahora, lo que sí es cierto que casi la mayoría de los problemas se resuelven por una planilla Excel. ¿No? Yo no sé cómo hacerlo de otra manera. Podríamos dibujar las curvas donde se intersectan, qué sé yo. Pero es un problema más matemático. Quizás por eso es que cuando lo aplican estas cuestiones dicen, bueno, a ver, probemos, a ver si aguanta. Pero esa cuestión es muy peligrosa porque se puede venir abajo todo. Y bueno, si se pierde el equipo, se pierde el equipo, pero muchas veces hay pérdida de vidas humanas. Entonces, una responsabilidad, ¿cierto? ¿Quién asumió el jefe me dijo que tirara nomás? Ya. Ahí está la responsabilidad. O sea, uno debe aplicar estos conocimientos de la mecánica. Yo me acuerdo, hace hartos años atrás estaba montando la grúa de Eurosal. No sé si les conté esta anécdota. La grúa de Eurosal, una que en el puerto acá del Paraíso, que giraba, era rotatoria así, y era para, pucha, extraordinaria la grúa. Ahora ya no está, porque con esto de los contenedores, todo en contenedores, eso era a granel. Con los contenedores existen estas grúas chinas, o sea, que baja el brazo y llega directamente el carrito hasta el medio del buque y de las bodegas y saca las cargas, saca los contenedores, en fin. Ya las otras no existen. Pero cuando estaban montando esa grúa carísima, Toshiba que me parece que era, estaban montando el contrapeso y se doblaron las grúas, las plumas. Y ahí fui a ver el peritaje, qué es lo que había ocurrido. Lo primero que pregunté, quiero que están levantando el contrapeso para montarlo porque estamos armando la grúa. Ya, ¿cuánto pesa el contrapeso? Nadie tenía idea. Nadie tenía idea de cuánto pesaba el contrapeso y estaba levantando. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A ver, probemos, no, probemos. Claro, está el contrapeso más o menos a una cierta altura con dos grúas, una en el medio y la otra en el extremo. Ustedes entienden, si una está en el medio y la otra en un extremo, la que está en el extremo no está haciendo nada. La del medio no está llevando toda la carga. Y lógicamente en cierta posición no fue capaz de aguantarlo y la otra soltó la punta para ir a ayudarle, pero no alcanzó a ayudarle porque se dobló los fierros, ¿cierto? La estructura, porque no tenían la menor idea de cuánto es lo que pesaba y para el levantamiento, el alzamiento de la pluma, del ángulo, no sabían si podía levantar lo que desconocían cuánto pesaba. Pues sí lo estaban pesando cuando fuimos a ver qué es lo que ocurrió. Entonces la pregunta es, bueno, y aquí no había un ingeniero. Claro que hay un ingeniero.
pero hacen las cosas como mucho se hace acá en Chile. A ver, probemos, pues, probemos. No cuesta nada, ¿cierto?, aplicar, ¿cierto?, los conocimientos aprendidos en la universidad. Y eso hay que hacerlo. Hoy en día es mucho más complicado los montajes, ¿eh? Es toda una ingeniería hacer un montaje. Ustedes van a montar un horno, de estos que son pesados, qué sé yo. Tiene que tener todo un plan, un proyecto de ingeniería de cómo hacer el montaje, porque tiene que saber por dónde va a pasar, el suelo tiene la consistencia para como aguantar este peso, o sea, van a venir abajo las grúas con su oruga y todo lo demás. Se puede girar los ángulos que permite, en esta posición, la inclinación de las plumas son capaces de aguantar la carga. Todas esas cosas hoy en día se consideran, pero en el momento que se montó la grúa de Eurosal no se consideraron. Entonces, el mensaje, jóvenes, por algo estamos estudiando en la universidad, ¿cierto? Nadie, a ver si probemos, que es como se hace muchas veces. Bien, con esto terminamos, jóvenes, el tema de la catenaria. No es que no exista más, hay mucho paño que cortar, y en la mayoría de los casos hay que trabajar con iteraciones, o sea, con las planillas Excel, ¿eh? Un poco más complicadas que las planillas que les mostramos en el problema, ¿ya? Bien, si no hay alguna consulta más, dejamos y partimos con el siguiente tema, que es bastante importante, que es el roce. ¿Hay alguna otra consulta, muchachos? Profe, Ya. ¿Sí? y esos puentes que hay en el sur a veces arriba de los ríos, de madero y cuerdas, ¿no? Sí, yo he visto en el sur hay bastante. Yo me hago la pregunta, ¿aquí alguien calculó esta cuestión? ¿Alguien O sea, hizo sí, un lo he cálculo? visto, si hay gente que pasa con animal arriba, no, Claro, pero si la no otra mucho. vez pasó un camión con un puente que era claro, se sabía que era peatón, era para la gente, bueno. Y se tiró con entusiasmo el camión, lógicamente que el puente se cortó y se vino abajo. Eso pasó hace un par de meses, me parece, en el sur. ¿Ah? Y se ve, está filmado cómo se tira el camión a pasar. Ahora yo la duda que tengo es esa. ¿Ah? En los andariveles que hay, ¿cierto? En estas con la tirolesa y todo, ¿alguien hizo el cálculo para saber si esto aguanta bien o no? Si nunca se ha cortado, ya seguro. Imagino que en el teleférico de Santiago este cálculo está hecho, imagino nomás, ¿eh? Porque no pueden ser tan irresponsables que nadie llegue al cálculo. Pero que esta cuestión anda al lote. Cuando de repente se cortan los cables, los ascensores, ¿eh? Y llega y dicen, ¿cuántas personas iban? Mira, aquí dice que era para 6 personas. Bueno, ahora con la pandemia es para mucho menos. 6 personas y se subieron 8. Oiga, si los factores de seguridad de los cables son como del orden de 12. Así que pueden llenar, que sea, con mucho más, ¿cierto? Con 12 veces o 10 veces, colóquenle el número de personas y no se debe cortar. Si se cortó el cable y se han caído los ascensores, es porque nadie le hizo mantención, no contaron el número de hilos cortados que hay en los cables, que es lo que pasó muchas veces en los funiculares, que aquí le llaman ascensores en Valparaíso, pero son funiculares. ¿Eh? Se han caído con turistas y todo, porque no se fijan, no hay una buena mantención, en fin. Seguramente originalmente los cables son capaces de aguantarlo bien, pero con el tiempo se han cortando los hilos, hay una cierta cantidad de hilo que puede ser admitido si no hay que cambiar el cable, que es lo que ocurre en la industria. Bien, pues jóvenes, dejamos el tema entonces y ahora nos vamos al tema de el roce, que es un capítulo también interesante, sobre todo por la aplicación que tiene la ingeniería. Claro, ustedes dirán, oiga, la mayoría, no creo que casi todos son electricistas, pero como electricistas primero son ingenieros, ¿eh? Y después son ingenieros electricistas, son ingenieros. Y como ingenieros no pueden no saber esto, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre acá? El roce, claro que se ocupa, ¿cierto? Y algo ventajoso en algunos casos y desventajoso en otros. Tiene características, consecuencias positivas y consecuencias negativas. El roce es lo que ocurre, ¿cierto?, cuando hay dos superficies que podrían estar pulidas a espejos, jóvenes, pero
¿cierto? Si ustedes van microscópicamente, en realidad es bastante poco planita y lisa la superficie. Hay una serie de montes y valles, ¿cierto? De una placa y que se quiere deslizar con respecto a la otra, que también es lisa, lisa espejo, como para afeitarse, una cosa así, ¿eh? Pero microscópicamente se ve así, totalmente irregular. Entonces, lógicamente que si uno trata de desplazarlas tangencialmente, ocurren choques aquí entre estos puntos, de manera que hay una suerte de fuerza que impide que se deslicen suavemente. Eso es el roce. Ahora, lo que ocurre aquí es que se llegan a romper, pero no se rompen planitos, sino que se rompen de acuerdo a los granos, y sigue siendo tan irregular como antes, pero ahora son otros montes con otros valles, ¿cierto?, que van a existir, que van a producir la misma traba, ¿ya? Entonces, de eso se trata, de cómo calcular la fuerza tangencial cuando uno quiere deslizar dos superficies lisas incluso, entre sí, ¿ya? Ahora nosotros sabemos que hay consecuencias negativas. Las consecuencias negativas que se produce disipación de parte de la energía, con una máquina, si todo está usando así, hay disipación de energía, o sea, energía que está destinada a realizar una cierta función, se va a encalentar esta cuestión en roce y en calentar el aire, ¿ya? Se va la energía en forma de calor, ¿cierto? No se utiliza para la función para la cual está destinada la máquina. Se produce un desgaste de las piezas. Si va a estar ocurriendo eso, hay desgaste entre las piezas, por lo tanto, limita la vida útil de la máquina, porque el desgaste llega al momento en que ya va a producir juego excesivo, y en esta de las máquinas hay una tolerancia, ¿cierto?, que al final, si la máquina se mueve todo y está suelta, no va a servir. Estoy hablando de esto a nivel de los micrometros, ¿eh? Estos inconvenientes, jóvenes, obligan a utilizar aceites lubricantes para disminuir la disipación de energía y el desgaste. Pero esos aceites lubricantes son caros, que se degradan, hay que estarlos cambiando cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces ya significa un costo adicional, pero hay que utilizarlos para que no exista, para disminuir ese roce. En este caso queremos disminuir el roce, ¿ya? Consecuencias positivas. Por eso que se utilizan siempre. Y además no podríamos vivir si, no, por lo menos nuestra forma de vida no sería así, ¿eh? Hay consecuencias positivas. Debido al roce, jóvenes, que podemos manipular con las manos, podemos hacer cosas. Todo lo que uno hace con las manos, ¿cierto?, es porque existe el roce. Incluso existen las que se llaman las huellas digitales, que también sirven para identificar a la persona, pero eso no es el fin. El fin es que aumente, ¿cierto?, la capacidad de aplicar fuerzas tangenciales, y uno pueda manipular, pueda tomar las cosas y sin que se le caigan, ¿eh? Eso es bien importante. Pues, también permite caminar. Si no existiera el roce, nosotros estaríamos dando los pasos y nos quedaríamos en el mismo lugar. Gracias al roce caminamos, gracias al roce el auto se mueve, ¿eh? A menos que sea cuesta abajo. Ahí no se necesita roce ni nada, cae por gravedad. Pero también sirve, ¿cierto?, para detenerse o para cambiar de dirección. O sea, en la vida, ¿cierto?, es bastante útil el roce, ¿eh? Permite transmitir potencias rotacionales a través de mecanismos como correas y poleas, acoplamientos, embrague, y también permite detener movimiento a través de lo que se llama el freno, ¿cierto? También permite, ¿cierto?, emisión de movimiento en un elemento o un mecanismo llamado el cono Morse, ¿cierto? En los pernos también se utiliza el roce. El perno, si ustedes llegan y atornillan un perno, ¿cierto?, con el peso para abajo, en realidad, si no existe el roce, el perno debería empezar a desatornillar y caer. El que le impide que se caiga es el roce. En los tornillos, las cuñas y el cono Morse, que es un elemento que sirve, jóvenes, para sujetar, por ejemplo, brocas de mayor de 12 milímetros, porque hasta 12 milímetros, que en media pulgada, ustedes el taladro que les venden en Home Center, eso de chinos, que son baratos, utilizan 3 perritos. Esos 3 perritos muerden, por roce, arrastran a la broca.
Pero para brocas grandes, ya la de 12 milímetros llega el momento que es tan grande el torque que empieza a dar vueltas, se suelta nomás a los perros, entonces ya no sirve el sistema de perros. Y ahí se utiliza el sistema de cono Morse, que es el que se utiliza en la máquina de herramientas de la manufactura en metal, de los taladros, el cono Morse. En fin, bien sirve para detener mecanismos como con frenos. Los frenos de zapata, los frenos de cinta, los frenos de pastilla, los frenos Proni. Entonces sirve para detener un mecanismo, porque usted tiene un motor grande y lo cortan porque hay que meter otra operación. Chuti, ¿cuánto se demorará este motor? Mide más o menos media hora, que es algo que ocurre. Media hora se demora en detenerse con la inercia que tiene, media hora. A menos que con un freno lo tengamos un pocos segundos. Una vez en una empresa estaba balanceando un tremendo ventilador y no tenía freno, y llegó y lo pararon, el motor, y pregunté, oiga, ¿cuánto se demora esta cuestión en un detenido? Más o menos media hora. Chuta, no, ¿cómo estar aquí media hora parando el dedo? Entonces agarramos un palo, un cuartón, y en el machón de acoplamiento, todavía me acuerdo que seguramente seguridad no me lo hubiera permitido, hice palanca contra los semimachones de acoplamiento y logramos detenerlo, ¿cierto?, en un freno bastante ordinario, es el freno Proni, y logramos detenerlo. Pero generalmente tienen freno, cosa que se detenga, cambia la operación y vuelve a echarlo a andar. Eso sí, a eso existe el freno. Y también para posicionar algo, para detener lo que se quede ahí. Entonces son consecuencias positivas y también las consecuencias negativas. Nos interesan lógicamente ambas para protegernos de las negativas, ¿cierto? Y para aprovechar las positivas. Esto funciona de acuerdo a las leyes, ¿cierto?, de Coulomb. Las leyes de Coulomb. Nosotros tenemos que cuando tratamos de deslizar un bloque, ¿cierto?, contra una superficie, lógicamente existe la fuerza peso. Aquí está la fuerza P que nosotros le aplicamos, y el piso reacciona con esta fuerza, la reacción, ¿cierto? Es la reacción en la que se opone verticalmente a G, y la reacción en la que se opone horizontalmente a la fuerza P que trata de desplazar esto. De manera que podríamos decir, mire, la reacción que es esta, y como son tres fuerzas, la fuerza peso y la fuerza G, ¿cierto?, concurren a este punto, la reacción no tiene ninguna otra alternativa más que su dirección tiene que ir dirigida al mismo punto, tienen que ser concurrentes, coplanaria y concurrente. Pero la reacción, ¿cierto?, nosotros la podemos dividir en una componente que es normal a la superficie de contacto y otra componente que es tangencial a la superficie de contacto. La componente normal se llama la normal, ¿cierto? Y la componente tangencial, que es la que se opone a P, es lo que se llama la fuerza de roce. Si ustedes se fijan, jóvenes, a medida que aumenta la fuerza P, G se mantiene constante. Si G se mantiene constante, la componente normal de R se va a mantener constante. Entonces, cuando P aumenta, y esto todavía no se desliza, el piso acá tiene que hacer una fuerza tangencial opuesta a P, que es la fuerza de roce. Mientras esta no supere a esta, el cuerpo no se mueve. Pero esto tiene una limitación. Estos dos cuerpos, ¿cierto?, tienen una cierta limitación de una fuerza máxima que pueden aplicarse tangencialmente. Y vencida esa capacidad, esto se va a deslizar. Pero ¿qué hace mientras tanto? Se va aumentando el ángulo teta, va aumentando el ángulo, va aumentando la fuerza de roce, mientras no supere a la fuerza máxima capaz de generarse entre las dos superficies, esto no se mueve. Claro, hay una posibilidad que llegue hasta esta punta y todavía no desliza, porque es muy grande la capacidad entre estos dos cuerpos de soportar fuerzas tangenciales. Si esta fuerza llega a pararse aquí justo en el vértice, aquí, un poquitito más que lo empujemos, esto, y no desliza, se va a volcar, porque ya no es capaz de generar una fuerza más grande que genere, ¿cierto? El N no se puede desplazar más a la derecha aquí, llegaría a este vértice. Entonces no se vuelca porque
P multiplicado por esta distancia que hay, esta distancia que está aquí, con respecto a este punto, es superado por N que se mueve hacia la derecha para contrarrestar ese momento. Pero cuando llega a este punto ya no se puede mover más. Si todavía esto no desliza y lo siguen empujando con P, esto se va a volcar. Entonces hay varias posibilidades aquí, jóvenes, ¿eh? Que pueden ocurrir, como ocurren en mucha resolución de problemas de roce. ¿Ya? Tenemos que R, ya como le dije, tiene dos componentes. La fuerza es R, una sola, que es concurrente, es coplanea concurrente a este punto. Pero tiene dos componentes. Una componente es la normal, normal significa perpendicular, perpendicular aquí en la superficie de contacto, y FR la componente tangencial. ¿Ya? Pero tal como le dije yo, los cuerpos, de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a la rugosidad que tengan, tienen una cierta capacidad de soportar una cierta fuerza tangencial para que no se deslicen, ¿cierto? Y superado eso, esto se va a deslizar. Y está en el ángulo de roce. Tenemos entonces que la fuerza de roce máxima, ¿cierto?, tiene un cierto valor. Y si nosotros graficamos acá la fuerza de roce, ¿cierto? Y acá en la abscisa graficamos la fuerza P, esa que está empujando, se me pierde el ratón, ahí está. La fuerza P, nosotros decimos, a medida que aumenta la fuerza P, aumenta la fuerza de roce exactamente igual. Igual. O sea, la pendiente es 45 grados. Con tanto empuja, lo mismo que ejerce el suelo, ejerce sobre la caja esta, ¿cierto? No fuese más grande, porque si pudieras ejercer una fuerza más grande que P, usted empujan con P y esto se acelera, se viene sobre uno, que está aplicando la fuerza P. Y eso es magia, eso no existe en la naturaleza. ¿Ya? Así que es pendiente igual, 1-1. Significa que la fuerza de roce, no la máxima, la fuerza de roce nomás, es igual que la fuerza P. Pero esto es un límite, llega el momento que hasta ahí nomás llega por la capacidad de los dos materiales que están en contacto y sobrepasado ese valor se mueve. Entonces, si se mueve ya no estamos hablando de una condición estática, sino que hay movimiento, hay aceleración, y se trata de condición dinámica, y allá lo importante ya no es la fuerza P, sino que es la velocidad. Y ahí tenemos que la máxima fuerza, ¿cierto?, que se puede aplicar es, entre los dos materiales, es el mi estático multiplicado por n, o sea, es proporcional a la normal. ¿Ah? Y el factor de proporcional, el coeficiente de roce estático. Ahora, una vez que se mueve, baja el roce, bajo como en una cuarta parte más o menos, y ahí está el roce cinético. Y ahí se empieza a mover con este roce, y ahí puede aumentar la velocidad, y con velocidad ya muy grande, esto significa que está cortado, que es mucho más largo para allá, empieza a bajar este roce, el roce de Coulomb, pero aumenta otro roce, porque el roce, si esto se está moviendo en el aire, por ejemplo, está el roce que hace el aire, y ese aumenta con el cuadrado de la velocidad, si es newtoniano, el fluido, el fluido del aire. Entonces, no hay que cantar gloria porque va a disminuir acá el coeficiente roce, porque aumenta el otro, ¿cierto? El roce hidráulico, que eso lo van a ver ustedes en mecánica de fluido. ¿Ah? Pero eso es lo que ocurre. ¿Ah? Esto es lo que ocurre. Ahora, claro, el coeficiente roce cinético es más chico que el coeficiente roce estático. Por eso, jóvenes, cuando uno quiere mover un bulto, ¿qué es lo que hace? Si se coloca al frente del bulto, imagínense, y lo empieza a empujar haciendo tensión dinámica, lo más probable es que no lo mueva nunca. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le coloca el hombro y le pega el empellón. ¿Y qué significa eso? Que la fuerza estática la transforma en una fuerza dinámica que es mucho más grande y logra vencer, ¿cierto?, el roce, y ya después de vencido eso, empieza ya a aplicar, ¿cierto? Ya se está en movimiento, ya empieza aquí, ya bajó, ya perdió, ya no es el roce estático, sino que está en movimiento el roce dinámico. Y empieza a empujar ya sin ningún problema, rogando que no se vaya a trancar esta cuestión porque hay que pegarle otra vez el empellón y partir de cero. Eso es lo que ocurre. Porque quiero decirle que el ser humano ocupa todos estos conceptos, jóvenes, de la mecánica desde siempre. Nadie se los enseñó, los aprendió, ¿cierto?, solo, como aprende el gato a darse vueltas, ¿cierto? Si ustedes lo agarran de las cuatro patas y lo colocan a 1 metro al suelo, lo sueltan. ¿Quién le enseñó al gato a darse vuelta, a caer y amortiguar?
El gato está aplicando los conceptos de mecánica. Todo esto, lo está aplicando. Los animales aplican esto. ¿Y quién le enseñó mecánica? Y la cantidad de ecuaciones que tiene que resolver en tan poco trecho. Para caer bien y amortiguar, imagínense. Pero esto lo están aplicando. Lo mismo que las guaguas comienzan a aplicar todos estos conceptos de la mecánica. Por eso siempre les digo en mi ensayo, yo no estoy enseñando nada nuevo, sino que estamos ordenando un poco los pensamientos, la experiencia que tienen ustedes. ¿Para qué? Para aplicarlas industrialmente, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, esto es el comportamiento joven. Esto, ¿cierto? A medida que aumenta la fuerza, ¿cierto? Aumenta no N, sino que aumenta la fuerza de roce, pero superando la máxima que puede generarse entre los dos, esto se va a mover. Cae la posibilidad que no lo superen incluso en este punto, entonces lo que va a ocurrir es que esto se va a volcar. ¿Ya? ¿Sí? Aquí tenemos entonces que hay la distribución. Esto es importante porque no es que exista la fuerza peso que pase por el ombligo del cuerpo, no, sabemos que hay una distribución de fuerza, ¿cierto? Que esta es la resultante de esa distribución de fuerza. Con la normal pasa lo mismo, no es que la normal se ubica aquí, hay una distribución de la normal, ¿cierto? A través de todo el cuerpo, pero aquí está la resultante de esa distribución que está corrida para acá, ¿cierto? Lo mismo que la fuerza roce está distribuida a través de toda la superficie de contacto. Entonces la suma de ellas son estas que estamos viendo acá. ¿Ya? Eso es interesante porque si ustedes arrastran esta caja, se van a dar cuenta con el tiempo que se ha gastado más en esta parte que en esta otra, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque aquí la fuerza de roce es más grande que acá. Acá la normal, ¿cierto? Es más grande. La normal, la suma de todas las normales que están aquí quiere ser igual que Y. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Tenemos entonces que el roce estático y el roce cinético. A medida que aumenta la fuerza, como lo vimos en el diagrama, aumenta la fuerza P, aumenta la fuerza FR, pero la superficie de contacto tiene una capacidad limitada de generar componentes tangenciales. ¿Ya? Sobrepasar ese valor límite, se rompe el equilibrio y es inminente el movimiento, comienza a haber aceleración. ¿Ya? Empieza a moverse el cuerpo. ¿Ya? Entonces eso es interesante, ¿cierto? No siempre el roce va a ser igual a mí por N. ¿Ya? Al comienzo, mientras no se mueve, no es mi por N, ¿cierto? Tal como lo vimos ahí. Va a ser mi por N cuando alcanza el valor máximo, ahí va a ser mi por N, recién ahí. ¿Ya? La fuerza de roce máximo que se puede generar entre dos superficies, eso roce FR', en la máxima, es mi por N. Esa sí que es mi por N. ¿Ya? Como FR' por N es igual a tangente de teta máximo, eso es igual al coeficiente de roce. Ese es el ángulo de roce. En el momento en que se produce el deslizamiento, esta ya no es una fuerza de roce cualquiera, sino que la fuerza FR', la máxima, y esta es N, tangente del ángulo teta, si ustedes se fijan, es FR partido por N, ¿cierto? FR partido por N. Pero FR partido por N es el coeficiente roce. Entonces, el coeficiente roce, jóvenes, es la tangente del ángulo de roce. ¿Ah? Mi, el coeficiente del ángulo de roce. ¿Ah? Y el coeficiente de roce cinético, ¿cierto? Mi cinético es igual como a 3/4 más o menos del estático. Por eso que uno le pega un empellón, porque ya después hace menos fuerza para seguir moviendo el cuerpo. ¿Ah? Tenemos, jóvenes, que en la ley de rozamiento, y con esto terminamos, dice que la fuerza de roce máxima que se puede producir entre dos superficies proporciona a la reacción normal. Efectivamente eso es así. ¿Ya? Es así. La fuerza de roce máximo es independiente del tamaño de la superficie de contacto. Esto es válido dentro de cierto rango, porque si las superficies las presiones son muy bajas, o sea, la grande superficie en contacto, ¿ah? O presiones muy elevadas, pequeñas superficies de contacto, con deformación local plástica, el coeficiente de roce en ese caso aumenta. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre con los clavos de las zapatillas de atletismo, ¿cierto? ¿Por qué es que los clavos? Porque es tan pequeño que aumenta y produce deformación local. La superficie de contacto es muy chica. Entonces produce una deformación local, ¿cierto? Que son los clavos que se hunden y así permiten, ¿cierto? Agarrarse mejor en el suelo y no patinar.
el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético. La fuerza de roce cinética es independiente de la velocidad de desplazamiento relativo entre las dos superficies. Esto es válido dentro de un cierto rango, tal como lo vi en el diagrama. Para grande velocidad el coeficiente de roce cinético disminuye, pero habría que considerar que con el aumento de la velocidad aumenta la fuerza de roce hidráulico del fluido en el aire donde nos estamos moviendo, que debe moverse en el cuerpo dentro del medio del fluido. ¿Ya? Entonces, no hay que cantar victoria, ¿cierto? Porque disminuyó, porque aumenta el otro. Y la velocidad es muy baja, el coeficiente de roce cinético aumenta, haciéndose igual al coeficiente de roce estático para velocidad igual a cero sin discontinuidad matemática. Claro, la velocidad es muy baja, ¿cierto? Ya se va acercando al coeficiente de roce estático. Y finalmente, que la variación de la temperatura no afecta sensiblemente dentro de cierto rango el coeficiente de roce. La gente que vive en Valparaíso sabe que eso no es tan cierto, ¿cierto? Porque cuando en los frenos, la gente que no es de Valparaíso se tira no enganchado, sino que va frenando nomás en una bajada, llega un momento en que los frenos se calientan, ¿cierto? Y ya no tiene el mismo efecto y esos son los grandes accidentes que ocurrían siempre antiguamente. Hoy en día ya la gente engancha, ¿cierto? Para que el motor vaya frenando al vehículo, pero siguen ocurriendo accidentes de repente cuando no toman las consideraciones. Hay gente que no vive en puerto, que en los puertos siempre hay que bajar, siempre hay que se baja para llegar al nivel del puerto. ¿Ya? Entonces, dentro de cierto rango es cierto. ¿Ya? Entonces, estas son las leyes del rozamiento, jóvenes, que las vamos a empezar a aplicar en la próxima sesión, que la próxima sesión la tenemos el lunes. Y con eso llegaríamos, Sí, profe. hoy, jóvenes, y vamos a hacer problemas también de roce en distintos mecanismos, correas, poleas, frenos, embrague, en fin, ¿ya? Bien, pues muchachos, hasta ahí llegamos por hoy. Profesor, ¿Sí? el lunes también es el quiz. ¿El lunes qué es lo que hay? Ah, el lunes hay quiz. El lunes también. Claro, sí, tienes Quería- razón. El lunes 8. ¿Qué es lo que tenemos al final? Catenaria. Catenaria sería. Terminamos Ya, de ver el catenario hoy día. claro, no, pero el quiz. Entonces sería eso. Claro. Porque ya tuvimos el de armadura. Sería de catenaria, ¿ya? Sí, ok. Perfecto, qué bueno que me acordaste. Bien, pues jóvenes. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. Profe, antes que cierre, ¿Sí? le había dicho la semana pasada si podía apelar una pregunta de un certamen y Sí, nada, porque ahí le envié el correo. No sé si me sí, puede no, sí, contestar. lo leí, los tengo ahí para revisar. En mecánica sí, ahí vamos a ver cuál es el orden de la pregunta, porque el ayudante corrige y da el puntaje, pero se consideran muchas cosas así de diferencias pequeñas de criterio, y por eso es que yo doy cuando son 5 problemas, doy hasta el 50%, sí, el 50% más de la mejor pregunta y el resto del 50% a la peor pregunta. Entonces eso ya está considerando la diferencia de criterio. Por eso voy a ver cuáles son ¿cómo se llama? La apelación. Pero no la he visto todavía, pero sí las tengo separadas. ¿Ya? Ya, ¿Sí? profesor. ¿Ok? Ahí sigue. Sí, sí, sí. Ya nomás. Ok, bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. No, profe, Gracias. que esté bien. Chau, chau. Hasta luego, Profe, jóvenes, que que esté estén bien.